Sí, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí en este espacio, 10º Simposio Humanista Mundial, un ámbito que nos invita a abrirnos al mundo, a estudiar, investigar, meditar y comprender desde la mirada del humanismo universalista, desde nuestro aporte al nuevo mundo que queremos, que anhelamos y que juntos podemos construir. Damos inicio a esta charla, sembrando paz y no violencia. Los dejo en primer lugar con Cecilia Flores, humanista de Chile, quien nos contará su experiencia con la charla Red de Universidades de América por la Paz. Luego tendremos a Douglas Cardoso de Brasil, humanista, nos hablará de la radio 3MM, la radio humanista. Y por último, nos acompañará Cecilia Umaña de Colombia, humanista, con su experiencia del Centro Humanista de Comunicación Directa, Paz y Reconciliación. Bueno, tiene la palabra Cecilia Flores. Gracias. Hola, gracias Mari. Buenas tardes a todos. Rico verlos y que estemos juntos. Algunos no nos veíamos hace tiempo. Bueno, en esta charla primero queremos agradecer, por supuesto, eh, la invitación y a poder difundir algunas cosas que hemos ido haciendo como equipo en este simposio del Centro Humanista. Y como una muy buena utopía en marcha, eh, nosotros venimos marchando hace harto tiempo juntos los tres, con la Ceci y con Douglas, en distintas cosas. Y en esta oportunidad eh, tuvimos un objetivo común de realizar un intercambio de experiencias de trabajo por la cultura de la paz y la no violencia, cómo construían cultura de paz y no violencia las universidades de América en el marco de la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia. Esta idea inicial surgió en los preparativos de la tercera marcha, de un par de amigos de Colombia y de México, luego nos unimos Chile, Brasil, por ahí el Douglas, ¿verdad? Y un par de amigos de Costa Rica. Así que los cinco trabajamos desde noviembre del 2023, que fue en los preparativos de la marcha, en una reunión híbrida, virtual y presencial que se hizo en Costa Rica, con el fin de realizar al menos una actividad continental en el marco de la tercera marcha mundial, que permaneciera en el tiempo más allá del paso de la marcha. Sentíamos que las marchas pasaban, ¿verdad? Las marchas mundiales, y después pasaban 10 años, después 5 años y se volvían a hacer actividades. Nosotros queríamos hacer algo que permaneciera en el tiempo. Pongo un poco en el contexto de las marchas. Se han realizado eh, desde la iniciativa de la Asociación Internacional Mundo Sin Guerra y Sin Violencia, se han realizado 3 marchas mundiales. La primera fue el 2009, 2010, la segunda el 2019, 2020, a 10 años, y luego a 5 años pensamos que la realidad mundial hacía que tenían que ser más constantes, más seguidas, era demasiada la necesidad. Así que se hizo la tercera marcha, partió el 2 de octubre del 2024 y terminó en Costa Rica, después de circunvalar todos los continentes. Surge, ¿verdad?, la marcha, la tercera marcha mundial. Y en ese contexto se hicieron también una marcha centroamericana, luego una marcha sudamericana. Después, en pandemia, hicimos la latinoamericana, que fue mayoritariamente virtual. En los países donde podíamos nos movíamos. Y se ha hecho varias veces la marcha por el mar Mediterráneo. Y el objetivo de Mundo Sin Guerra y Sin Violencia con estas marchas es que pretende crear conciencia frente a la peligrosa situación mundial que atravesamos,
actualmente marcada por la alta probabilidad de un conflicto nuclear mundial, que vendría siendo la primera guerra nuclear mundial, porque no es la tercera guerra, sino que la primera nuclear, que sería un desastre, porque no quedaría ninguna forma de vida eh, bien, digamos. O sea, se contaminan agua, cielo, aire, es una catástrofe, ¿no? El aumento del armamentismo y, por supuesto, el aumento de gastos que hacen los países en compras de armamento y en todo y en distintos países. También la violenta ocupación militar de territorio y que la hemos estado viviendo y estos conflictos y estas guerras actualmente, que no son dos, como vemos en televisión, sino que cuando estábamos en la marcha habían 59 conflictos armados en el mundo y se ven dos, ¿no? La, También las marchas son una movilización social para denunciar todo tipo de violencia y concientizar sobre todo sobre la metodología de la acción no violenta, el buen trato, el derecho a vivir en paz y el derecho a vivir en libertad. Frente a este contexto, nosotros decidimos realizar un conversatorio de universidades que realizamos el 5 de septiembre del 2024, previo a el inicio de la marcha el 2 de octubre, de forma virtual. Los objetivos de este equipo coordinador eh, fueron sumar acciones de las universidades durante el paso de la tercera marcha por América, es decir, cuando pasara la marcha, que también se hicieran cosas en los países y en las ciudades, y que las universidades se incentivaran y motivaran con los jóvenes y las nuevas generaciones a participar. Promover una visión de universidades por y para el planeta, con una mirada nueva de desarrollo y futuro abierto a estas nuevas generaciones, y que estas nuevas generaciones vean la metodología de la no violencia activa como una posibilidad de solucionar conflictos individuales y además sociales. También queríamos que estas universidades compartieran, comentaran y visibilizaran las acciones realizadas en cada en cada universidad, compartiendo su hacer, porque pensamos que muchos hacemos en temáticas de paz y no violencia y no lo sabemos. Entonces habían también distintas líneas de trabajo e intercambios de experiencia cotidiana de acciones no violentas que podíamos compartir. Y también el fin último, en el fondo, es inhabilitar y dar herramientas para inhabilitar toda acción violenta contra la humanidad. Realizar una red interuniversitaria en donde se cultivara esta cultura de paz y bienestar para todos. ¿Cómo lo hicimos? Tuvimos los primeros contactos, realizamos invitaciones a distintas rectorías y universidades de América, lo hicimos a través de rectores, no de alumnos, quisimos partir desde arriba hacia abajo para potenciar las rectorías y desde ahí trabajar a nivel alumnado, profesorado y territorios sociales, comunidades que estaban alrededor de las universidades. Se realiza esta invitación vía correo electrónico, vía presencial. En esto nos ayudaron mucho los amigos de América, por supuesto, porque hicimos una red, ¿no? Para poder invitar. Y además, bueno, nosotros tres también con Ceci, con Douglas, trabajamos bastante en ello. Se creó un correo electrónico, desde ahí se tiene relación con las universidades. Se inscribieron universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala, San Salvador, México y una de Estados Unidos de América. Sumándose además Italia, que es la Universidad de Perugia, porque finalmente ellos insistieron en que querían ser parte de este conversatorio de América. La metodología fue un conversatorio virtual con el apoyo técnico de la UNED de Costa Rica, de la Universidad de Distancia,
donde tuvimos un encuentro, hubo saludos del rector de la UNED, palabras de Rafael de la Rubia, el coordinador general de la Tercera Marcha, y Antonio Carballo, nuestro amigo humanista. Con traducciones de algunos, por ahí Ricardo nos ayudó también, con el inglés y el portugués. Se hizo trabajo en salas, 30 minutos, compartieron sus experiencias, luego hubo un plenario, se tomó síntesis de eso y se hicieron propuestas de acción futura en pro de la construcción de una cultura de paz. Dentro de esas propuestas que salieron, una fue documentar y divulgar un documento conjunto con todas esas experiencias universitarias. Nosotros hemos estado recopilando esas experiencias. Se está haciendo una síntesis escrita, un documento que se va a compartir. También intencionar, como lo habíamos hecho al inicio, nosotros queríamos que hubiera una red de al menos 50 universidades en el continente, una o dos por países, lo que no nos resultó, porque conseguimos 41 universidades inscritas, no 50, nos faltaron algunas. em, y que se reúnan y se vinculen en el tiempo realizando acciones conjuntas, al menos una o dos, una por semestre o al menos dos al año, mínimo una al año, ¿no? Y trabajar acerca de cuál sería el aporte de las universidades de América en la construcción de una nueva sociedad humana, que fomente el diálogo, el consenso para la resolución de conflictos de forma no violenta. Intencionar también y motivar la participación de las universidades en el paso de la tercera marcha por cada país. Esa fue también una propuesta desde las mismas universidades, lo que también nos ayudó muchísimo porque en el paso del equipo base por las distintas ciudades hubieron muchas actividades en distintos países con universidades, con universitarios. El lanzamiento de la marcha también fue en la Universidad de La Paz, en Costa Rica, con el apoyo también de la Universidad de la UNED. Hubieron muchas universidades, muchos jóvenes que se involucraron en este paso de la marcha, ¿no? También incentivar la lectura del compromiso ético, que es un compromiso que está desde la primera marcha, realizar símbolos de paz y no violencia, pedidos por la paz, ceremonias, conferencias, teatro, danzas, maratones, talleres, festivales. Eso un poco fue lo que se vio en el paso de la marcha por estas universidades. Y la recepción de los marchantes en muchas de estas universidades en El Paso también fue una muy linda experiencia. Eh, Personalmente subí desde Chile hasta Costa Rica y en distintos países y hubieron conversatorios muy fuertes con algunos alumnos, asambleas grandes en universidades, porque los chicos están muy conflictuados con la violencia que estamos viviendo actualmente. Las armas, este tema de los migrantes, me tocó en Ecuador vivenciar estos arrestos de chicos que desaparecían por militares y que después fueron encontrados muertos. Creo que em, los jóvenes tienen una ansias de hablar sobre la violencia, pero personalmente sentí que no había espacio para que ellos hablaran en mi paso por la marcha en América. Además, se invitó también a la participación del Conversatorio Global de Universidades del Mundo, ya que a raíz de este conversatorio surgió que había la intención de hacer uno mundial. Y ese se hizo en Italia el 20 de noviembre del 2024, donde participaron muchos de estas universidades o instituciones universitarias que estuvieron en nuestro conversatorio en septiembre.
En síntesis, en ese conversatorio, de las experiencias que nuestros invitados mostraron y compartieron, hubieron 41 instituciones universitarias inscritas, pertenecientes a 12 países, 11 países americanos y un país del continente europeo, Italia. Eh, Gratamente para nosotros, trabajamos con México y con una universidad de Estados Unidos, que para nosotros fue bastante agradable que pudieran sumarse también. Como les dije, estaba Guatemala, Salvador, habían tres, Costa Rica cuatro, Perú, perdón, Costa Rica siete, Perú tres, Colombia 14, Chile una, Brasil cuatro, Bolivia una, Argentina una. Una de México, una de América y una de Italia. Desde las experiencias que compartieron las universidades participantes, han desarrollado un papel fundamental en la promoción de la paz y la no violencia a nivel académico y social por años, comprometiéndose a fomentar estos valores tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria. Muchos trabajaban con territorio, incluso habían eh, distintas temáticas de violencia que se trabajaban, de género, proyectos, programas académicos, intervenciones sociales, intervenciones barriales, intervenciones territoriales, incluso con temáticas y conflictos armados, en proyectos de investigación, intervenciones nacionales e internacionales, abordando distintas temáticas. Paz, todo tipo de violencia, discriminaciones, violencias de género, mucho, derechos humanos, justicia, resolución pacífica de conflictos, educación, niñez, mujeres, adultez, adultos mayores, territoriales, mucho territorial y barrial. Y también nos dimos cuenta que existían ya redes universitarias por la paz dedicadas a fortalecer diálogo entre las universidades para el desarrollo de una cultura de paz organizada en seminarios, conferencias, talleres enfocados a esta educación para la paz. Y con todas estas iniciativas, las entidades universitarias reafirman todas su compromiso de promover una cultura de paz a través de la educación, a través de la investigación y de la acción social. Se enorgullecen mucho los participantes de compartir su experiencia y anhelan mucho estos espacios donde ellos puedan compartir su quehacer. Colaboran en iniciativas y que contribuyan en el fondo a un futuro más justo, más pacífico para todos y que le dé libertad al ser humano. Podemos rescatar también la necesidad que surgía desde ellos de realizar eventos entre universidades e instituciones educativas y que se abrieran más espacios para este tipo de actividades. La cultura de paz y no violencia debe ser una función sustantiva en el quehacer de las universidades. Eso fue unánime, ¿no? Las universidades debían comprometerse más con esta función sustantiva acerca de promover la paz y la no violencia, agregándolas además a sus principales funciones como universidades. Y la colaboración y la necesidad de tener aprendizajes en conjunto también eran importantes para poder permitir realizar eventos conjuntos. Como les contaba, esto es el inicio. Nosotros estamos trabajando para continuar este proceso. Tenemos una nueva fecha de encuentro universitario este primer semestre del 2025. Tenemos la sistematización también de este conversatorio. Está la sistematización del intercambio plenario que ellos hicieron, pero además también una pequeña reseña de las actividades que se hicieron con estas universidades con el paso de la tercera marcha. Así que en esta utopía en marcha, nosotros seguimos en marcha.
Luego pronto tendremos el documento con las universidades. Ya tenemos aproximadamente como 14, 15 universidades de esas que participaron, que nos han estado entregando todo su trabajo en paz y no violencia. Y eso, esperamos que lograr prontamente los 50 inscritos y sabemos que es una tremenda utopía y un tremendo desafío porque de los 40 que se inscribieron, probablemente no vamos a trabajar con los 40, ojalá trabajemos con 90, pero si es uno, dos, vamos a seguir. Eso, esa fue nuestra experiencia. Douglas. Así que esa fue la primera patita de nuestro trabajo en conjunto en América. Así que le vamos a pedir a Douglas Cardoso que nos cuente un poco cuál fue. Eran 3 cosas paralelas que se iban haciendo, estos locos utópicos de nosotros. Así que Douglas que nos cuente acerca de la radio que se creó, la 3MM, la radio humanista. Douglas. Bueno, buenas tardes a todas e todos. La Rádio Humanista 3MM, cujo slogan inicial era La Rádio de la Terceira Marcha Mundial, surgiu justamente por necessidade de dar notícia das ações da marcha. Havia muito contexto, enquadres, manifestos publicados, mas não havia um lugar onde se publicasse do que a gente estava sendo antes, durante e depois de la marcha. Então, alguns amigos colombianos que invitaram amigos argentinos, brasileiros, mexicanos, de toda parte, foram buscar inspiração, expertise com gente que já fazia rádio, como a Rádio Guininguada de Gran Canária, como a Rádio do Centro de Estudos Humanistas das Américas, para aprender como se fazia na rádio. Nossa rádio não é, todavia, uma rádio que se transmite por ondas curtas, ou que seja, é um podcast e um canal de YouTube. Tem uma frequência mensual. Pretendemos que futuramente seja semanal e acortando a frequência até que seja diário, como na rádio comum. Teremos uma reunião semanal, onde uma vez por mês fazemos um guião do programa do mês. Utilizamos softwares que nos foram ensinados pela gente de Canária e do Centro de Estudo das Américas. E o programa basicamente consiste de música, porque não pode faltar música na rádio, claro que música sem direitos autorais, notícias, a princípio sobre a marcha, pelo agora notícias sobre ações humanistas, entrevistas com gente interessante que está sendo coisa por la humanidade. Teremos um momento de meditação com Ángel Delgado, que acha uma espécie de experiência guiada pela rádio, onde ele propõe 3 marchas, uma marcha interna, uma marcha com o meio imediato e uma marcha social. Somos todos voluntários, nenhum profissional, estamos todos aprendendo, e incluso está aberta a invitação para quem queira participar, seja portando a voz, seja ajudando a ser o guião dos programas e na manipulação do áudio com o software. Então, quando terminou a marcha, nós outros decidimos, não, isso tem que continuar. Daí porque hemos incluído aqui como uma utopia em marcha. A princípio parecia um pouco difícil, impossível acionar a rádio,
Estamos no 7º programa, vamos para o 8º agora em final de maio. Então, isso tem que continuar. E por isso incluímos nesse simpósio como uma utopia em marcha. A ênfase que eu quero fazer é justamente invitar pessoas que lhe gustem o tema de participar, de dar testemunhos, que compõem música, que tenham notícias de humanismo, de la sociedade, que hagam contato com nós outros. Nós vamos deixar em chat correio, e-mail, para os que queiram podem se somar a esta iniciativa. É isso, graças. Gracias a ti, Douglas. Cortito y sustancioso. Sí. Bueno, Douglas, muchas gracias. Creo que me toca a mí. Sim, agora Cecília Manhã. Gracias. Bueno, realmente el trabajo que desarrollamos en este equipo fue fantástico. No se imaginan las horas de trabajo, o creo que sí, porque todo el mundo ha trabajado fuertemente, pero no teníamos ni mañana, ni tarde, ni madrugada, esa era una locura. Hoy los quiero saludar y darle la bienvenida a nuestro simposio, 10º simposio. Esta es una charla corta, no es más que un recuento de conversaciones y experiencias en el tiempo. Durante estas charlas y experiencias dimos lugar a las 3 utopías que llamamos Sembrando Paz y No Violencia. El humanismo universalista es la mayor utopía en marcha en el mundo. Va construyendo la nación humana universal. De allí nace la utopía de las marchas mundiales, recorriendo continentes. Suramérica y por Colombia pasa construyendo utopías que queremos que continúen en el tiempo, como las que ustedes han escuchado de Ceci Flores y de Douglas Cardoso. De las experiencias que vivimos en este recorrido, nace en Colombia el Centro Humanista de Comunicación Directa, Paz y Reconciliación. Utopía que continuará en el tiempo con la intención de generar cultura de paz. Hablaremos en los colegios, con los padres de familia, en universidades y en comunidades en general, poco a poco hasta que resuenen en sus corazones las ganas de superar el sufrimiento producido por las diferentes clases de violencia. La pregunta es, ¿cómo podemos llevar el mensaje? ¿Cómo lograr que se sienta que vale la pena intentar esta utopía? ¿Cómo podemos escuchar el clamor de amigos, de vecinos, de ciudadanos que piden la paz y no sabemos llegar a ellos con nuestras formas? Tenemos herramientas de trabajo personal con las que logramos paz interna, que trabajándolas a nivel social podríamos reconciliar esas acciones que causan y que me causan sufrimiento. No dudamos que son efectivas si las llevamos adelante con permanencia, con profunda intención de lograr el cambio. Tal vez si nos preguntamos en qué momento realmente he sido feliz y de allí
desde ese nivel emotivo, conectar con el otro humano. Ese ser humano que sueña, que anhela, que clama superar su dolor y el de los demás. Las actividades en sí son ejemplos, son efectos, demostraciones de que sí se puede lograr la paz, lograr la reconciliación. El nombre de los seminarios que surgen después del paso de la marcha, transformando el sufrimiento en paz y reconciliación. Nos invita a meditar, a estudiar, a practicar y a ver que sí es posible el cambio individual y social. El nombre lanza a futuro una intención de transformar y ser transformado. Algo que no está bien en mi interior y que por tal razón no tengo paz ni la llevo a otros. El nombre tiene una intención de que sí puedo transformarme y transformar el mundo. El nombre del taller es una invitación a sentir y a pedir a sentir y a percibir lo que nos causa sufrimiento, lo que nos causa felicidad y lo que nos causa contradicción. Ese nombre del taller en sí es una herramienta que resuena, que abre futuro y que permite imaginar que allí, en ese taller, va a pasar algo que me sacará del sinsentido que vivo. Ese nombre invita a que lo que va a suceder allí no se quedará en la foto, no se quedará en el recuerdo, no se quedará en el pasar del tiempo. El 10º Simposio Mundial abre un espacio para exponer cantidad de proyectos que están en marcha en el mundo. Utopías de seres humanos que construyen este mejor mundo. La pregunta que nos rondaba en nuestra cabeza era cómo hacer que estas tareas que implican tiempo, mucha energía y una intención profunda de poder seguir adelante, más allá del mensaje mismo de la paz y la experiencia de vivir sin sufrimiento y sin violencia. Como decía Cecilia, queremos que estas utopías, todas las que vamos a ver en este 10º simposio, realmente continúen en el tiempo, se mantengan y que incluso sin estar presentes nosotros puedan continuar. Desde allí, desde esto, de la marcha, surge este seminario, este taller de experiencia, que son 12 seminarios experienciales híbridos. Es una reunión presencial y en medio del mes una reunión virtual. Queremos crear ámbitos que posibiliten el desarrollo humano. Es una actividad que implica aprendizaje, amor y humildad, porque no es sencillo. Hoy llega alguien, mañana se van, vuelve alguien nuevo, desaparecen, llegan 3, otra reunión y no hay nadie. Entonces necesitamos amor, paciencia, humildad y mucha bondad para lanzar estos 12 seminarios. La experiencia nos enseña que hay que realizar las actividades con un registro de libertad, con un registro de soltura, ya que estamos trabajando con la emoción, con la memoria de los invitados al taller.
Estamos trabajando con el sufrimiento de ellos. Estamos presentándoles una nueva forma de vivir que no es fácil porque estamos acostumbrados a sufrir. Porque es difícil ser consciente de que estoy sufriendo y que estoy haciendo sufrir a otros. Entonces se le propone un cambio y cuesta trabajo que lo asimilen o simplemente lo toman de momento y no le toman la seriedad que debe ser para transformar su interioridad y su medio inmediato. También debemos darnos cuenta de la importancia que hay y de la responsabilidad que tenemos nosotros al invitar a las personas a un seminario, a un taller, de cómo nosotros somos ejemplo para ellos y cómo podemos influenciar. Así que debemos estar atentos para dar lo mejor desde nuestro corazón, desde nuestras posibilidades. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a dar y hay que aprender a entregar desde la experiencia que se tiene. La clave es generar ámbitos permanentes, desde donde yo siento que soy feliz. Y ese ser feliz reconozco cuando yo me entrego o le doy a otro desinteresadamente, desde mi mejor sentir. Los ámbitos construyen el mundo. La intención profunda es construir un mundo humano donde pueda brillar su intención. Y para esto necesitamos los ámbitos. Esos ámbitos que son los que se mantienen en el tiempo. Esos ámbitos donde nosotros podemos abrazar una causa digna. Bueno, estos 12 talleres realmente tenemos ya 4 meses realizando talleres y debo confesar que hemos fracasado. Hemos fracasado, pero insistimos porque se han hecho 4 talleres a los cuales presencialmente han ido 6, 5, 4 y el último no llegó nadie. No es fácil, pero seguiremos haciéndolo. ¿Por qué? Porque realmente queremos llegar con nuestro mensaje. Al ir armando estos ámbitos, esta creación de ámbitos, así sea virtual y presencial, estamos generando una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de estar en el mundo, estamos generando la cercanía, el abrazo cordial entre todos y estamos generando la posibilidad de transformar y aprender de nosotros mismos a superar el dolor, el sufrimiento y poder decir que tenemos un camino hacia la trascendencia y poder ser felices. Estos talleres están abiertos a todas las personas. Aprovecho este momento para invitarlos, no solo a que participen en estos que yo hago, sino que ustedes mismos promuevan sus propios talleres, que ustedes mismos empiecen de a poco hasta que conformen un proyecto que les va a dar un sentido, una dirección de vida. Nosotros, Cecilia y Douglas, les agradecemos mucho por habernos acompañado. Pueden tomar comunicación directa en el correo sembrando la paz y no arroba y novio arroba gmail.com. Entonces, para cerrar, de verdad les agradezco su presencia y no echen en saco roto, como dicen los abuelos, la posibilidad de construir su propio ámbito, empezando por los cercanos, empezando por sus hijos, empezando
por la gente en los colegios. Aprovechen que hemos llegado y que hemos tenido la fortuna de saber de este mensaje, que es el humanismo universalista, que desde hace más de 40 años orienta mi vida, la vida de mis hijos y de mis seres queridos. Muchas gracias, un abrazo y bueno, que vengan las preguntas. Gracias. Sí, Gracias. no, gracias, Cecilia. Bueno, para los que quieren hacer el seguimiento de estas charlas, pueden dejar su correo en el chat. Y bueno, antes de entrar al espacio de preguntas y opiniones, en el chat voy a leer de Roberto Pérez, que dice, muy bien, todas esas experiencias, sin duda, son proyectos que continuarán en el tiempo y otros tomarán la posta. Abrazos y felicitaciones. También de María Joffre, felicitaciones. También de Raúl, muy interesante. Así que entramos en este espacio de preguntas o comentarios y pueden levantar la mano, pues ahí se les dará la palabra. Adelante. Raúl quería participar. Raúl de Ovaldía. De paso, felicito al panel, realmente muy lindas reflexiones, conmovedoras e inspiradoras. Ujú. Y los apoyamos, por supuesto. Bien. Raúl de Ovaldía quería compartir algo. No se te escucha, Raúl. Tienen que abrir su micrófono, cada cual puede eh, desmutearse, como decimos aquí, abrir el audio de su micrófono. Estás desmuteado, pero no se te escucha. Ah, A lo mejor puede ser tu micrófono, si tienes algo conectado al computador. a veces hay que ir al menú de micrófono y decirle que el micrófono va a ser específicamente uno que está conectado. No es tan automático. ¿No? No se escucha nada. Bueno, ¿alguien más está mientras... Enquanto ele arregla, Cecílio Maia, eu creio que seria interessante também mencionar o local que tu utiliza para Ah, sí. os talleres presenciales. Oh, y gracias, Douglas. Sí, aquí hay una institución gubernamental que me presta un local que se llama Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Este centro de memoria lo que hace es invitar instituciones, personas que han sido violentadas, personas que han sido sacadas de sus tierras, y allí hacen muchas actividades de arte, de dibujo, de todo aquello que puede ayudar para que psicológicamente se sientan mejor. Incluso se manejan estudios de leyes, de decretos, informal, pero el lugar es hermoso. Tenemos incluso un museo de ciertas cosas que se han vivido aquí, de masacres y cosas, para que las madres que han sufrido todas estas situaciones tengan un lugar y van, por ejemplo, y tejen una manta gigante y le van poniendo el nombre de sus hijos y van haciendo toda una transferencia de ese dolor y de ese sufrimiento. Allí hay salones para que participen 30 personas, 60, 90, hasta un auditorio para 300. Y siempre me han abierto la puerta. Allí se hizo el cierre de la tercera marcha mundial y estuvo fantástico, donde estuvo Cecilia Flores y la pasamos delicioso y se hizo el conversatorio, se hicieron entrevistas, se hizo por YouTube. Bueno, nos pusimos, como decimos acá, de ruana el lugar, pero la pasamos muy bien y allí tengo un ámbito muy importante para manejar lo de los talleres. Pero también caímos en cuenta la otra vez con Douglas que hay que buscar una cosa más cercana, aprovechar ese, pero buscar algo más cercano en el medio inmediato, porque a veces la gente no se mueve de un lugar a otro que les quede lejos.
Y así vamos mirando cómo poder llegar a más personas y no tener esa sensación de que llegan 5, 4, 3, 2, 1, 0, sino que podamos organizar y que lleguen colegios y universidades. Así que vamos a buscar la otra forma, sin soltar esta, la otra forma que es en ámbitos más cercanos, en barrios o directamente en las universidades. Gracias, Douglas. Así que les enviaré una foto del lugar o un video. Es hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, voy a leer algunos comentarios que han puesto en el chat de Telo. Maravillosa exposición de todos. Luego tengo de Estela. Gracias al panel, felicitaciones por el trabajo, la paz que tanto necesita este mundo. De María Dolores, compartir es crecer y en este espacio de tanto aporte humanista, simplemente decir que hay mucho por caminar, sembrando desde cada región, territorio, haciendo comunidad, con humanidad en la diversidad, desde las redes que estamos enlazando en este gran espacio. Un placer escucharles. Agradecida con esta convocación a sumar. Felicidades. Bueno, no sé si hay más, o hay preguntas o comentarios. A mí me gustaría invitar también a los amigos que están aquí y agradecer a muchos, ¿no? Ángel, Eduardo Freire, algunos yo no los conozco más allá, pero he escuchado mucho del Efren de Panamá, por ejemplo. El Fran, que está por ahí de técnico, que hay mucha gente que da su tiempo por todas estas utopías, por todos estos deseos, por todos estos sueños que tenemos de cambiar el mundo. Y como bien decía la Ceci, muchas veces nos frustramos. Entonces no nos resulta y tratamos de crear ámbito y no llega nadie y no tenemos ganas y de repente nos da la rabia y de repente nos da esto de desaparecer y ya no quiero hacer nada. Yo creo que eso es parte del proceso. Y, y personalmente agradezco muchísimo como experiencia personal eh, esta continuidad con este equipo, que en las buenas y en las malas, que en las duras y en las maduras, como se dice en Chile, que nos reímos, que tomamos café, que de repente nos juntamos y decimos, y ahora vamos a juntarnos a copuchar, no sé si saben ese término, es como a hablar de otras cosas, ¿no? Y a contenernos también, porque esto no ha sido fácil para ninguno de los tres, a rato la Ceci se ha querido salir de todo, a rato yo me he querido salir de todo, el Douglas es el único que ahí él nos toma y nos agarra, ¿no? Y ahí nos quedamos. Pero sí, se agradece el espacio, se agradece este ámbito también que uno va creando con el otro y donde uno también se pone a disposición del otro. Muchas veces uno quiere hacer algo y en conjunto se decide que no, que tiene otro camino, que no sé, queremos hacer algo en tal tiempo y no, y hay que ser flexible. O sea, esas cosas humanas, ese tratarnos bien entre nosotros, eh, yo creo que es el mayor aprendizaje y el mayor regalo de esto. O sea, si nosotros como equipo, como grupo, no nos viéramos, no nos tratáramos cariñosamente, con buen trato, y hiciéramos todas nuestros aprendizajes y nuestras enseñanzas del maestro, ¿verdad? Carne entre nosotros, tengan claro que ninguno de estos tres proyectos habría llegado a ningún puerto y no llegará a ningún puerto. Pero mientras tengamos este ámbito de contención entre nosotros, somos capaces de sumar a otros. Eso me gustaría agregar. Muy bien. No, vamos cerrando. Bueno, la charla, sobre todo, gracias Cecilia Flores,
Gracias, Cecil, gracias, Douglas, sobre todo, por su experiencia inspiradora. Gracias. Seguimos intencionando hacia las acciones válidas. Muchas gracias. Pero antes de Ay, cerrar, María, me gustaría darles mensajes del chat de YouTube. Que, Oh, sí, María Cristina Cadena Ruiz, que quizá la conozcan, o no sé, es alguien que sí. estaba mirando por YouTube y les dejó un mensaje, dejó varios, pero se los leo a continuación. Dice, gracias a las dos niñas, Cecilia y a Douglas. A las dos. Mencionó una y a Douglas. Excelente propuesta para iniciar en los colegios, dice. Saludos, especialmente dice a Cecilia Flores, muy buen trabajo, amigos, amigues, pone a todos. Y pide el correo, por lo cual les aviso que puse en un comentario también el correo que dieron, que Douglas lo puso aquí en el chat, yo lo copié en los comentarios para que quede puesto en el chat de YouTube también, para quien quiera contactar a los ponentes. sembrandolapazinovío@gmail.com, lo repetimos por si acaso. Sí. Ujú. Así que muchas gracias. No, yo quería dar un testimonio importante sobre lo que comentó Cecilia y Douglas. Creo que el aporte que se hicieron los equipos en la tercera marcha mundial es muy loable y el trabajo que se tuvo durante prácticamente un año entero. Nosotros tuvimos aquí en Brasil un trabajo en equipo donde inclusive está aquí Eduardo Freire, en la cual también estaba Douglas, y pudimos llevar adelante un trabajo en equipo, cada uno en un lugar, inclusive de forma virtual, y inclusive involucrando al Parque de Estudio y Reflexión Retiro en toda esta actividad, de los cuales ha surgido un ámbito donde alguna gente que participó está integrándose a nuestra apertura de los trabajos de escuela. Uy, qué bueno. Quería comentar eso. Así que también quería agradecer a todo el equipo aquí en Brasil y en toda América. Qué buena noticia. Gracias. Gracias. Qué bueno, qué Maravilloso, buena noticia. maravilloso. Un tremendo equipo en América se hizo para esta marcha. Llegamos a horario. Muchas gracias a todos. Bueno, Muy muchas bien. gracias. Paz, Pero seguimos en marcha, Excelente. no se olvide, seguimos en marcha, seguimos en Y marcha. todos, Gracias. y todos Sigue la invitados marcha. a continuar Gracias. el programa. gracias. Gracias, Chao. Paz, força e alegria. Paz, fuerza, fuerza y alegría. alegría para Douglas, todos. Cecita, No, todos, Besito, Ángel, Eduardo. Efren. porque me desactivaron. No sé, el host no me quiso. No te quiso. No, me desactivó el vídeo. ¿Quién? ¿De quién hablan? Ah, de Ricardo. Ricardo no me deja abrir el vídeo. Ahora sí. Ah, ya. Bueno. No, siempre estaba. Bueno, lo podías haber abierto tú mismo. No, pues, Bueno, ahí bueno, está. no importa. Muchas gracias. Y Ah, bueno, nos esperamos a la Oh, próxima. bueno. Gracias, Telín, Ángel, Estela, mucho, Yoli, Gracias a César. todos y esperamos que se quiera sumar a nuestros trabajos. Bienvenido. Necesitamos manos. Claro. Ya está.